Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Mi nombre es Carla Riverol y estamos en Ti. Y el día de hoy tengo aquí una persona muy especial y muy particular para mí. Su nombre es María Elena Blanco. Hola. Conocidísima como L. La White. ¿Cómo estás, María Elena? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tenerme aquí, Carla. Muy, muy bien. Qué bueno. Y bueno, cuando yo empecé a pensar en todo en este proyecto, la verdad es que para mí una de las personas que quería que estuviera sí o sí es Marilena. Marilena y yo nos conocemos hace, ¿qué decíamos? Como unos 14, 15 años, más o menos. Así es. Coincidimos trabajando en un laboratorio farmacéutico que no tiene absolutamente nada que ver y que hacer con lo que estamos haciendo el día de hoy. Pero que habla de lo muy flexibles y capaces que somos. Exacto. Exacto. Access, ¿quieres platicar un poquitín qué es, o sea, qué es Access? Sí, claro que sí. Mm, Bueno, Access es un conjunto de herramientas y técnicas ujú. destinadas a empoderar a la gente a saber qué hace. Ese es como el eslogan oficial. Ajá. Y básicamente se trata de literal, un conjunto de técnicas, es decir, no somos una filosofía, no somos un culto, no somos una iglesia, somos un grupo de personas que usan un método que es antiguo y muy ampliamente conocido, que es este método dialéctico de preguntas, que Ujú. hacen que la gente se dé cuenta de lo que sabe. Porque, ¿qué pasa? Nos entrenan a siempre tener la respuesta, pero lo que ha hecho que el mundo cambie en todos los momentos en la vida han sido las preguntas. Y, Exacto. Ujú. y es una empresa que empezó por una persona que se llama Gary Douglas, que básicamente estaba donde yo estaba cuando empecé con Access, que es decir, su vida no era tan divertida, no era tan genial, y entonces tuvo bien hacerse una pregunta que fue, hey, cómo puede ser más grande mi vida? ¿Cómo puede ser más genial mi vida? Esto no me está gustando. Porque ¿qué es lo que hacemos normalmente? Pensamos, esto no está gustando, tengo que arreglarlo. ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que puedes escoger otra cosa? Empezó por ahí hace más de 30 años y empezó en Estados Unidos, en el estado de California, y después se fue desarrollando y actualmente es una empresa transnacional. Tiene presencia en 174 países, en donde hay más de 600 facilitadores certificados, así como yo, y hay más de 10,000 personas que son facilitadores de barra certificados, que es así como tú. Así como yo. Oye, y la verdad es que a mí lo que me ha encantado de Access es justamente que no te quiere llevar a nada. No quiere que te conviertas en nada, Excepto la mejor sino versión. más bien lo que quiere es que conozcas y reconozcas lo que tú eres, pero no te quiere cambiar y no te quiere moldear, eso es a lo que me refiero. O sea, Efectivamente. no quiere que sigas nada ni nadie, o sea, y como otras doctrinas que tienen como muchas restricciones de no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y aquí es así como, ¿qué es lo que a ti te funciona, no? ¿Qué es lo que quieres? Exacto, exacto. Que de hecho para mí esa fue como una de las grandes cosas que, como tú dijiste al principio, que me volaron la mente. Y te comentaba yo que la primera vez que fui al psiquiatra me preguntó, ¿qué quieres? Ahora sí que, ¿qué buscas? Le dije, no sé. Lo que estoy segura que lo que tengo, no. Claro. O si sé lo que no quiero. Exacto. Eso lo tengo clarísimo. Y entonces cuando llegué a Access, la pregunta es, lo primero que me dijeron, porque después de barras, que básicamente te enseñan a hacer este método mágico, que si no lo han probado, se los recomiendo muy cañón, porque lo peor que Sí, puede sí. pasar es que sientas que vuelas. Lo mejor que puede pasar es que toda tu vida cambie. La siguiente clase que tomé fue siendo tú. Ok. Entonces, siendo tú para mí, y te estoy hablando de hace 7 años, cuando nadie hablaba de ser tú. Todo el mundo hablaba de ser triunfador, de ser rico, pero nadie hablaba de ser tú. Hoy en día es como De caber en el estándar. una frase que ya se convirtió en una frase de casi, casi trending topic, ¿no? De ser tú y ser único y ser diferente. En esa época no, en esa época era sé como este líder, sé como te decimos que seas. O sea, Ujú. las revistas te decían, si quieres tener éxito, tienes que tener estas medidas
tienes que comer de esta manera, tienes que hacer este tipo de ejercicio. Y hoy en día es como, sé tú, exprésate. Entonces, eso a mí me parece que es un trabajo que ha sucedido en como diferencia en el nivel de conciencia de mucha gente, que se dieron cuenta que esta forma de haz lo que yo te digo, no necesariamente les funciona. Claro. Y entonces llego a esta clase con este hombre que parece que tiene hiperactividad, o tal vez tiene hiperactividad, y empieza a decirte lo fabulosa que eres, lo genial que eres, y cómo puedes elegir cambiar todo aquello que no funciona en tu vida. Y literal es como esas explosiones de constelación adentro de tu cabeza, que es como, wow. Que yo me imagino que es lo que pasó la primera vez que una persona hizo una pregunta acerca de por qué la gente se enfermaba y inventó el microscopio y vio por el hoyito, ¿no? Y vio este universo espectacular que no parece que existe a simple vista y que sabía que nadie le iba a creer que existía. La única Claro. diferencia es que este nuevo universo espectacular está justo frente a ti en el espejo. Y entonces a mí eso fue algo que, la verdad, y me acuerdo y me emocionó. Y es como, ah. Sí. Mm. Y obviamente una cosa es que te lo digan en una clase de 2 días y que salgas ahí de, sí, soy yo. Sí, Entonces claro. regresas al trabajo y te dice tu jefe, "No, ni te creas. Para que seas tú, primero tienes que llegar al objetivo de ventas, o tienes que cambiar la regulación en mi caso, o tienes que hacer todo este archivo de cosas, ¿no? Y llegas a tu casa y te dicen, ay, qué linda, ¿qué quieres ser tú? Pero pues ahorita pues, eres mi esposa y tienes que hacer lo que yo te diga y si no me voy a enojar. No, entonces empieza a ver todo este tipo de cosas y lo que hace Apple, lo que hace Access, que me parece fabuloso, es te da las herramientas para que cuando llegan esos momentos puedas salirte de la vorágine de la realidad y vas a regresar a tu centro. Ese centro en donde tú estás en tu lugar. ¿Y qué es ese lugar que extrañamente sucede cuando estás en momentos de urgencia, en esos momentos de crisis, en donde estás tranquilo, calmado, sabes exactamente qué hay que hacer, solucionas todo, el tiempo parece que se expande, 20 segundos parecen 2 horas, ya después entras a tu crisis nerviosa. Pero ese momento, ¿sabes a cuál me refiero? En donde todo funciona espectacular y después dices, ¡ah! ¿Cómo hice eso? ¿No? Y hay miles de historias de esas en el mundo, ¿no? De la abuelita que levanta el carro porque se le fue encima a su nieto y lo salvó. Y que después dices, yo no Claro. puedo levantar un carro, soy una abuelita de 70 y tantos años y peso 20 kilos y el carro pesa 400. Y Ajá. entonces, que la gente piensa que son milagros y en realidad son simplemente estos, ¿cómo le podríamos decir? Dobleces en la realidad que te muestran ese mundo de posibilidades que existe si tan solo estás dispuesta a elegirlo. Lo que me encanta es que de verdad tienes mucha información que no nada más de Access, porque como decíamos, o sea, además sé que te encanta leer y sé que sabes muchísimas otras cosas, ¿no? Además de Access y de lo que pueda hacer así como académico puramente. Entonces, la verdad es que me parece que es una gran contribución para la gente en general. Y la idea de esta plataforma, pues es tener opciones para la gente, ¿no? Porque yo siempre he pensado que no todo es para todos. O sea, hay gente que ama Access y hay gente que no le gusta Access, ¿no? Y hay gente que su estructura personal es mucho más estructurada. Es decir, yo soy una persona inherentemente práctica y debo confesar que mis experimentos con cuestiones muy estructuradas, como por ejemplo hice en algún tiempo meditación, Trascendental. sí, trascendental y de varios tipos. Y entonces Ujú. esta cosa de, bueno, vamos a sentarnos y vamos a estar en blanco durante media hora. Y entonces al medio segundo, mi cerebro parecía bailarina de tap. Y entonces así de, ¡qué bonito! Estamos aquí meditando. ¡Ay, qué bonita estamos meditando! ¿Cuánto tiempo llevaremos? Eso está bien. Oye, a ver, déjame ver qué está haciendo el maestro. Ay, creo que tengo que lavar. No. Oye, ¿dónde compraré la tierra para las macetas?
Ah, no, espérate, blanco, blanco. Blanco, blanco. ¿Qué blanco? Blanco perla, blanco nacarado, blanco. Entonces, claro, hay gente que no, hay gente que se sienta y está 2 horas, Sí. sin problema. Entonces, no es mi caso. Entonces, eso, yo la verdad es que me sentía muy, muy, muy tonta y equivocada, Claro. porque era como, veía a estas 25 personas totalmente, ¿no? O sea, otra cosa, por ejemplo, hay algunas cosas que probé que eran como, tu cuerpo es un templo y entonces alimenta sanamente y el alcohol es fatal y, ¿no? Y, bueno, Aliméntalo solamente, esto es sanamente. Sigue claro, estas esto es instrucciones, sanamente, ¿no? porque esto es sanamente, ¿no? Esto es Ajá. sanamente, ¿no? Y el alcohol es fatal para ti y yo así de, pero las margaritas, pero las margaritas, pero no tomo tanto, pero margarita, ¿no? Y Sí. entonces, claro, sí hacía un esfuerzo, pero no era algo que pudiera como implementar como mi vida de una manera que fuera, pues, por llamarlo así, orgánica, ¿no? Y obviamente hay cosas que me han dejado muchísimo, hay cosas que sigo usando, hay herramientas que sigo usando muchísimo, que me gustan mucho, pero lo que he aprendido, que creo que es una de las grandes, grandes herramientas de Access es, nada es tan importante como parece. Ok. Y entonces eso me da un lugar de paz y tranquilidad para permitirme no ser perfecta, que era uno de mis grandes temas. Ahora, hay gente que sí puede. O sea, yo la verdad es que tengo muchísimo respeto por la gente que a los 6 años decide ser pianista y toca 8 horas de piano diario hasta que cumple 100. Y es como, es un superpoder. Claro, Yo puedo tocar piano una semana y a la semana estoy pensando en comprarme un saxofón. claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice de mí, de cómo soy? Pues que a mí lo mío, lo mío, lo mío es el cambio. Entonces, ¿qué es lo que he estado haciendo? Es creando una estrategia en mi vida en donde pueda tener cosas que funcionen dentro, en donde el cambio sea algo continuo. No es para todos, definitivamente, porque si eres alguien de los que les gusta algo que es súper estructurado, que cada vez que haces una pregunta no te contesten tú qué sabes, definitivamente no es para ti. Pero hay gente que sí, hay gente que tiene este lugar en donde se siente muy a gusto corriendo sobre arenas movedizas. Yo soy una de Ujú. ellas. De hecho, el tipo de trabajos que he tenido normalmente son trabajos en donde el, el campo es una arena movediza. Entonces, Access me dio justo eso que requerí. Y eso yo creo que es una cosa súper importante y gracias por crear esta plataforma tan variada, porque de eso se trata. Hey, he descubierto todas estas cosas asombrosas, maravillosas, ve cuál te queda bien. Hay un libro de Osho que me gusta mucho, que se llama El libro de los secretos, que empieza con una fábula que dice que están Shiva y Shakti, ¿no? Que es la energía femenina y la energía masculina. Shiva es la energía masculina y la de Shakti la femenina, lo dije al revés, pero bueno. Un abrazo amoroso, mirándose a los ojos. Y entonces Shakti le dice a Shiva, ¿qué es ese universo extraordinario que veo reflejado en tus ojos? Y Shiva, bien lindo, en lugar de decirle, pues eres tú, güey, le dice, déjame que te lo muestre en 100 maneras distintas. Y es un libro que trae 100 formas de meditar diferentes. ¿Para qué? Para todo tipo de gente. Y hay unas que son así de, quédate quieto y no te muevas, otra vez una mosca y síguela. Y entonces, ¿qué es lo que haces tú en esta plataforma que me parece extraordinario? Eres como Shiva, es la gente que está buscándose, le dices, déjame mostrarte todas estas maneras que yo he descubierto para que veas cuál es la que te funciona a ti. Sí, exacto, exacto, porque como bien dices, ¿no? O sea, somos completamente diferentes y cada quien quiere cosas diferentes y ha tenido caminos diferentes y lo que en este momento requiere es algo completamente diferente y algo que yo quiero, o sea, que quise mucho hacer en esta plataforma, en esta comunidad, lo que quiero es, yo creo que muchísimas veces la gente no sabe cómo se llama lo que está buscando. Entonces, eso es lo grandioso que tiene esta plataforma, que es, mira, te presento estas herramientas, ¿no? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te hace clic? Hoy,
Porque a lo mejor pasado mañana, o sea, o es un conjunto, ¿no? O sea, me gusta esto de esto y esto de esto y esto de esto. Y entonces, pues digo que todas las personas que estén acá tengan esta oportunidad de elegir qué es lo que va a crear más para ellos y que no sea, este es el camino que tienes que seguir. A menos de que Primero así lo tomas esta quieran. clase. ¿Eu? A menos de que así lo quieran. Porque también hay gente Exacto. que es como, a ver, espera, a mí me dices la receta del pastel y yo lo armo. Y les funciona. Claro, también. Sí, sí, sí. Y entonces, a mí me gustaría que me contaras, Elela White, en qué área de tu vida tú crees que que notaste así como el cambio más grande o que has notado el cambio más grande con estas herramientas, con Access. Pues es muy chistoso, pero lo noté en un cambio básico que influenció todas las áreas de mi vida, que fue el lugar en donde ya no tuve que ser perfecta. ¿Eso qué quiere decir? Que la cantidad de juicios hacia mí misma disminuyó brutalmente. Ok. Porque siempre había tenido esta idea de que lo mínimo que se esperaba de mí era la excelencia. Entonces, ¿qué pasaba? Que la cantidad de juicios que tenía sobre mí misma eran impresionantes. O sea, me acuerdo de épocas que me hablaba mi jefa y si me hablaba mi jefa significaba que seguramente que había hecho algo mal. Y a veces mi jefa solo era como, oye, es un buen que no te veo, ¿cómo has estado esta semana, no? No nos hemos cruzado en el pasillo. Y yo estaba pensando, oh Dios mío, ¿qué hice mal, qué hice mal, qué hice mal? Es decir, mi funcionamiento era, buscaba tanto la excelencia que siempre estaba temiendo que alguien se diera cuenta de que estaba yo equivocado. Y entonces, una de las grandes herramientas fue, ¿qué tal si no estás tan mal como crees que estás? ¿Y qué tal si no hay equivocaciones? Simplemente resultados que no te gustan. Y entonces fue como, wow, o sea, no soy una mala madre porque mi hijo se cayó. Hay momentos en los que los niños se caen, según parece, y hasta se lastiman la rodilla. Y eso no me hace mejor o peor madre. Y lo mejor es que si me equivoco y tengo un resultado que no me gusta, me equivoco, quiero decir, entre comillas, si elijo algo y tengo un resultado que no me gusta, puedo volver a elegir. Es decir, no me convierto en la apestada porque un día me caigo en un pedazo de estiércol. Me puedo bañar. Y eso es como, ¿en serio? O sea, no tengo que cargar con aquella vez cuando tenía 15 años que quise saludar al muchacho que me gustaba y el muchacho no me quiso saludar porque me dijo que me había saludado hacía 2 horas. No tengo que volver a cargar con eso, me puedo reír. Y la verdad es que para mí fue tan liberador que es impresionante. Entonces yo, por Oye, ejemplo, alguien que conozco, que es así como yo, que es, o sea, la gente que es excelente en su trabajo muchas veces tienen este lugar en donde es excelente no porque disfruta de la excelencia, o sí porque disfrutan de la excelencia, pero también porque temen terriblemente el fracaso. Entonces, ¿qué tal si puedes disfrutar de la excelencia y también disfrutar del fracaso? y esto lo que, o sea, lo que quiere, me recuerda muchísimo, me lleva mucho a un proceso que tú te lo debes de saber, yo me lo sé así como a medias, pero ¿qué se requiere para estar fuera de forma, fuera de control, fuera de ¿Qué estructura? pasaría? ¿Qué pasaría si estuvieras Ajá. fuera de forma, fuera de control, fuera de estructura, de significado, de linealidades y de concentricidades? Por toda la eternidad. Porque, ¿qué pasa? Creemos que es una estructura, es algo que te comprime, que te fija. Significado, ¿qué pasa cuando le das significado a algo? ¿Y no te ha pasado? Seguramente sí, más cuando, si nos hubiera tocado la época de chavitas cuando había WhatsApp, ¿no? Es como, me dejó en visto. Eso significa que ya no me quiere. Y entonces te haces toda una telenovela mental de 45 minutos y resulta que el chavo lo único que hizo fue, se le acabó la pila, ¿no? Y además no me quiere porque no valgo, o sea, ¿no? Que eso Claro, es, claro. generalmente No, nos lleva. exacto. ¿Sabes qué? Ya nunca me volvió a hablar. Seguramente es porque sí estoy tan gorda como creo, ¿no? Aunque ves chavitos que son talla cero y es como, es que claro, estoy tan gorda que cómo alguien me va a querer. Mira, la muestra perfecta es que ese muchacho que nunca ha expresado interés por mí, justo porque no valgo. Y entonces como,
Wow. Y estoy dando ejemplos muy básicos y muy tontos, pero creo que son muy prevalentes. Pero escálalo, o sea, lo que quieras, ¿no? Así es. Y entonces, cuando empiezas a ver que nada es importante y que puedes volver a elegir, y eso es algo que aprendí yo antes de Access, de hecho, en un curso que tomé hace muchísimos años, en donde uno de los eh, seminaristas empezaba su conferencia diciendo, yo antes elegía ser malo y pensaba que no me iba a pasar nada. Y estuve 15 años en la cárcel. Y un día elegí ser bueno. Y me soltaron. Y sigo eligiendo ser bueno todos los días. Y felizmente ya no tengo que definirme como quién era. Ya no tengo que pagar más culpas. Y entonces yo me acuerdo de ese inicio porque para mí era como, claro, si una vez fuiste malo, siempre eres malo. Es decir, ya, que te maten y te tiran a la basura, ¿no? Que te encierren para siempre. Y entonces ese es el lugar que tienes la libertad y el libre albedrío, que según dicen es un derecho divino en esta realidad, en este planeta, Ujú. de volverte a definir como alguien diferente. Yo antes era una víctima y ya no. Yo antes elegía ser pobre y pensar que el mundo estaba en contra de mí y ahora elijo hacerme mi propio proveedor. Mucho a poco, pero sé que no me va a pasar nada. Y es una mentalidad totalmente diferente ser mi propio proveedor que ser pobre, aunque la cantidad de dinero sea la misma. Y entonces ese es el lugar y eso es una de las cosas que a mí me gustaron muchísimo de esto, que es cambiar. Literalmente solo tienes que cambiar tu estructura mental. Y entonces puedes elegir la felicidad, la paz, la calma y aún el gozo en las situaciones más adversas. Y obviamente esto no es algo que haya inventado Access, es decir, hay grandes filósofos que hablan de eso, hay libros enteros de todas las épocas que hablan de eso, de gente que ha estado en campos de concentración eligiendo ser felices día a día. Y pensando en algo que pueden ver tus, ¿cómo se llama? Canalvidentes. La película de La vida es bella, ¿no? Por ejemplo. La vida es bella, claro. Ujú. En donde elige esta persona crear un mundo de fantasía para su hijo para que no acepte, o sea, y no es que no acepte la realidad de, no, voy a luchar en contra de esta realidad, es como, esto es lo que hay, ahora qué voy a elegir. Y eso nos hace mucho más naturales en el sentido de naturaleza, no necesariamente de salvajismo, sino ¿qué pasa en la naturaleza? Se acaba esto, es lo que hay, ok, ¿qué voy a elegir ahora? ¿Dónde me voy a ir? ¿Cómo le voy a comer a mis hijos? En lugar de quedarte sufriendo. Como dicen, el dolor puede ser pasajero, pero el sufrimiento siempre es opcional. Oye, y qué bueno que mencionas esto, porque a mí me parece que ahorita estamos viviendo, obviamente o sea, no estoy comparando lo que estamos pasando ahorita, la vida es bella, ¿no? Pero sí me parece que estamos pasando por un momento que es sin precedentes, ¿no? O sea, sin precedentes. Y creo que justamente, o sea, fuera de control, fuera de forma, fuera de estructura, fuera de... No sabemos a dónde vamos, no sabemos exactamente qué va a pasar, pero como dices, esto es lo que hay. Y entonces, a pesar de que yo esta plataforma la había pensado de una forma diferente, la verdad es que me parece muy valioso este momento para que la gente pueda saber justamente que no importa lo que está pasando, siempre tienes elección. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Digo, es una de las herramientas maravillosas que a mí me cambiaron la vida. Es esa, ok, lo que hay es lo que ves ahorita. En 10 segundos va a cambiar. Perdón. Entonces, esta maravillosa herramienta este, en donde puedes elegir en base a tu presente y es mantenerte en el presente y no estar solamente en el pasado, en el futuro. Y entonces no tienes por qué sufrir hoy, ahora sí que sufrir hoy para llegar al cielo mañana. Simplemente creas tu vida desde hoy. Y la verdad es que eso es una fuente de placer absoluta, porque ¿cuántas veces te sientes realmente feliz en la vida? Normalmente a mí me pasa, y no sé a ti,
cuando estoy en el hoy, cuando estoy caminando por un bosque y estoy disfrutando, cuando estoy riendo con alguien, cuando estoy bailando, que son momentos específicos, y cuando estoy trabajando en un proyecto muy interesante, que son proyectos específicamente en donde estoy totalmente sumergida en el presente. Sí, Es decir, estoy viviendo mi vida, no estoy en la vida que voy a tener allá cuando tenga mi pensión o en la claro. vida que tenía cuando era, no sé, miembro importante de la sociedad, ¿no? Sí, exacto. Súper. Oye, pues yo de verdad estoy muy, muy, muy contenta de que hayas accedido a estar acá con nosotros. Evidentemente tú tienes un montón de cosas, un montón de herramientas, un montón de temas en los que vamos a poder estar trabajando y dándole opciones a la gente para que lo elija. Te agradezco de verdad mucho, muchísimo que colabores y que contribuyas con nosotros. Y a mí me gustaría saber que, o sea, si hay algo que, o cuál es como qué es lo que te trae o qué es lo que te motiva a estar acá con nosotros, a estar en ti. Mira, la verdad es que es una motivación puramente egoísta. Yo he descubierto que cuando estoy rodeada de gente feliz, soy más feliz. Entonces, pues lo que estoy tratando de hacer, insisto, egoístamente, es, mientras más gente feliz haya en el mundo, creo, y a lo mejor es un sueño y una esperanza, creo que el mundo va a ser más feliz y eso mejora mi probabilidad de ser feliz. Entonces, básicamente es puro egoísmo. O sea, si tú eres feliz, yo soy más feliz. Porque mis interacciones contigo van a ser mucho más ricas. Claro, Es decir, no es lo mismo platicar con alguien que te cuenta la letanía de todos sus problemas, alguien que te dice, ¿qué hacemos? claro. Y la otra Sí. cosa es, me entusiasma, casi me excita, es un placer sensual para mí estar en proyectos con gente genial. Mm. Entonces, por eso. Ay, de verdad que te agradezco, me da mucho, mucho, muchísimo gusto y pues ya les estaremos platicando que van a encontrar obviamente de María Elena mucho, mucho material aquí que es sin costo, que es de gran contribución, no por el hecho de que sea sin costo piensen que no tiene valor, al contrario. Y también vamos a ir viendo qué es lo que vamos a poner por acá para que ustedes lo puedan obtener. Y te agradezco, de verdad, te agradezco mucho, mucho, muchísimo todo. O sea, eres una gran contribución, un gran regalo en mi vida, de verdad te agradezco. Y pues estamos en contacto, por aquí nos estamos viendo. Muchísimas gracias, Carla, y mis mejores deseos. Sé que te va a ir muy bien, pero no importa de todas maneras. Mis mejores deseos para este nuevo emprendimiento.